This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Alarm system de avenida necesita instalar na diferentes lugar. Grande truck mas aumento perjuicio na trafiko durante el rush hour. Nuay Zamboangueño e pidiman repatriate por causa na tensyon na Middle East. Trafiko na highway de Putik ta alcanza hasta alas 9 del aga. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Alarm system de avenida necesita instalar na diferentes lugar para informar na mga vivientes si tiene taabahag grande avenida na Rio y dayon pwede prepara si necesita man evacua. Aquí el report di Marifita Mayo. Yaabla Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Elmir Apolinario keta preparaya ahora el de su oficina para el comprada del Mega Alarm System y rainwater gauges. Asugun con Apolinario, usable este Mega equipo para saber el volume del ulan takay na syudad y para saber si alto ya el nivel del agua na Rio y podía resulta na avenida. Forbidding niya si. Forbidding niya. So mga... So, it is also recommended by other agencies. Necesita según instala con este clase de equipo na magalugar donde resyo taman avenida si fuerte el aguacero. Este para man alarma con mga residentes mas temprano acerca el amenazo de avenida na diila lugar. El barrio de Tumaga tiene según alarm system lokaw na fuente ita suena o alarma este si alto ya el nivel del agua na Rio. Kumenta kami kayo, in fact, naliyakan na Bisarawas Committee, pero mga rainwater gauges, alarm system, kaliyakan, sila kami, ay kumpra kami kayo, kumenta kami on the barrio itself. Según con Apolinario, grande ayuda este mga equipo, especialmente este mga tiempo que difícil yaman predict con el tiempo. Y habla si Apolinario, de repente lang según ta cambia el condición del tiempo, aura. Mientras tanto, y habla si Apolinario, 24/7 también di ila oficina ta visya con el condición del tiempo y kada hora taman update di ila oficina na mga BD RRMC na 98 mga barrio acerca el condición del tiempo. 24/7 mo trabaho ki. So, kung kami sa CB6 sa national government, particularmente sa Pag-asa, tamang level of time kami ng mga to advisories. So, 24/7 na ibigay kami ng mga barangay information, kung to be prepared. Of course, we send the communication, kung makonsult agencies to be on alert. And kami miso tayo na kung ito mga partner agencies kay ang disaster council 24/7 ay sa trabaho. Hindi sa akin na 8 to 12, 1 to 5 lang. 24/7 kami. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Visible según siyempre aura el na mga major intersections el mga grande track el tapasa maskin area del rush hour na presente tiempo. Este asegura el mas aumenta pa perwisyo na trafiko y daan del mga kamino na syudad que debe prohibido sila correr durante el particular hora estipulado na reglamento del syudad na sila matrack ban. Como ali asigun parte na San Jose Guso intersection este lang aga grande mga trucks el taman na junto kore na mga intersections kay hindi tambien takuhi el mga otoridad. Minasanto nuay Zamboangueño yapidi man repatriate por causa na tensyon ali na Middle East. Akil report. Ta kontinua pa man siyempre el tensyon ali na Middle East a mediante que tiene initial acuerdo el Israel y Iran para descansaya con di la pelea del pasaw semana.
sigun ng Department of Migrant Workers Central Office, kay tiene total de 30,000 mga overseas Filipino workers o OFWs el tali aura ng Israel, mientras 30 lang el na Iran. Hindi pa entraw aki el mga Filipino tali tambien na Qatar, Kenya kinatarget tambien del missile attacks del Iran del Pasaudia. Pero na un mensahe yari si VLTV11 desal Regional Director del DMW9, Director Gay Iris Tangkalagan, kenuay ni Uno magazambuanggenyo el reportaumente yapidi para man repatriate kanila para biray na Pilipinas hasta na presente tiempo. Desal datos del Oficina Central di Ila, donde taabla kena 30,000 mga Pinoy na Israel, tiada lang 200 di Ila, elya pidiman repatriate kanila o sa kanila el gobyerno del Pilipinas. Itiada tambien 30 di Ila desde Israel, Jordan, Palestine y Qatar, junto na Sekretary del DMW Hans Kakdak. Na presente tiempo, tiene asigun sila mga abierto hotlines del DMW para na mga familia del mga OFWs para pwede koordina kanila si tiene mga pedimiento de repatriations, pero na Zamboanga no ay sigun sila recibi llamada y visitada de la oficina hasta na presente tiempo. Na presente, taminore asigun aura hinay-hinay el tensyon entre el mga envuelto nasyon, mientras taruga el ahensya que el finalmente ya pwede realiza el ceasefire que de mas temprano ya anunsya sila. Hindi lang temprano de aga el tráfico también alina MCLL Highway na putik sino taalkan sa paeste el peso tráfico hasta alas 9 del aga por causa con el manada kayo vehikulo taabahad desde el costa este para na Pueblo. Alas 6:30 pa lang del aga ta prinsipya el subí el volume del vehikulo taabaha mientras manada también vehikulo el ta subí desde el Pueblo para lunzuran amo ta Costa Largo pila del vehikulo. Solamente solusyon asigun na lugar aura amo para bisya el mga pulis y traffic enforcers para hindi man gumun el trafiko na lugar. Ya participa el gobierno local por medio del Oficina de la City Environment and Natural Resources o OCNR na Arbor Day este día Junio 25. Ya conducí con el actividad por medio del un massive tree planting alina barrio de Sitio Brea Lumayang, Locaw alina ASEAN Heritage Park Watershed Area. Para este año Arbor Day, el gobierno local yaman target sembra total de 12,000 mga semilla de pone palo. Na incluye aquí el mga nara, nato y también palo Maria. Ya puede también sembra, si puede según sembra el total de 12,000 mga semilla de pone palo, ya puede ya el gobierno local sembra con el más o menos 1 milyon pono na 700 hektarya na diferentes lugar aquí na syudad. Con el Arbor Day, ta conduci cada año siguiendo con el Ordinanza número 281. Ta promueva el participación del público na reforestation y ecosystem conservation. El siguiente na mga noticias. Feltrans tapidi na gobyerno kita el excise tax y VAT na produkto petrolyo. Posible el aumento na presyo del comestibles si agrava el tensyon na Middle East. Holiday mañana por causa na Islamic New Year. Employer paga el propio holiday pay na mga empleyado. ¿Cuántos school buildings na ciudad necesita yaman retrofit? Este y otros noticia después de cuántos aviso. Rich, smooth, creamy. Salam. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Can I take your order?
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí en la aton ciudad y en mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Federation of Land Transportation of Zamboanga o FELTRANS tapidi na gobyerno kita el excise tax IVAT na produkto petrolyo. El report ni Marites Espartero. Mañana esperanzado el Chinaya también aumento na presyo del produkto petrolyo es por causa afectado el país con la cosa tasa sa detención na nasyon Iran y Israel este tiempo. ¿Cuánto semana seguidito sa subir el precio del producto petrolyo? Igual a gasolina, diesel y kerosene. Imagina cerca 5 pesos el aumento para esta semana. Kilaya lang asegun al busca la vida del mga chofer. CPD man asegun sila sa subir pasahe el 1 peso palta. Ichene pa este efekto ng mga commuters o riding in public. Por eso, mas mejor asegun al gobyerno nasyonal y lokal, kitaya lang con el excess tax y value-added tax of VAT na mga produkto petrolyo para hindi na mas afekta el mga pasahero o riding in public y pwede pa ayuda con el busca la vida del mga chofer. Asegun con Eduardo Mingala, el presidente del FELTRANS o Federation of Land Transport of Zamboanga. Sige lang, no? El pasahe, tinigay si epekto, especialmente na daton riding public. El cosa kami tapidi is for the national or local government unit, ayuda tamin para kita el sa stocks tapos akil mga bat. Kasi mingwa ko nese or kita ko nese temporary lang anay para hindi apekta tamin el daton transport sector. El uno,
Así kita sobitin, chain reaction, sobi todo las cosas. We cannot do otherwise, hindi kita pidi either el daton pasahe subi or tap no gani kami tapidi is oil the regulation lo kita ya kunese. Asegun kumingala, ese fuel subsidy, grande ayuda yaman asegun ese na baga chuper. Amo lang, otro syempre susubi pa el pasahe. Iabaha el presyo del produkto petrolyo. Either way, maskin el pasahe or fuel subsidy sila dali. Not unless mobi sila para kita el excess tax pati el VAT. Useless lang si subida. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Ahí está pa siyempre piho el presyo del mga comestibles base na suggested retail price o SRP i-asesale el Department of Trade and Industry o DTI del mes de Pebrero este año. Pero hindi pa takita el DTI con el posibilidad acerca el cambio del mga presyo del comestibles mediante el tensyon na dos mga nasyon de Iran y Israel. Ito según este efecto ng mga vivientes en tal caso, el mas agrava el sitwasyon siguiendo tiene mga raw materials estaba pa na otro mga nasyon. So we are still following as of February the SRP for our product. So if this happen continue, siyempre kayo mga basila epekto later on due to some materials to be used along the way. Amo gani kalarat tinita sabi mo kita el crisis na outside and then gani siyempre mga products bringing in and out from the area siyempre mga effects siguro later on. Holiday mañana, Hunyo 26, na kwantos mga lugar ng Mindanao, pulaw na Presidential Decree 1083, el holiday tiene que hacer na celebrasyon del Amunjadid o Islamic New Year. El mga lugar que incluido na holiday amo el mga siguiente, mga probinsya de Basilan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, y el mga syudad como el Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian, y Ciudad de Zamboanga. El National Commission on Muslim Filipinos, Zamboanga Regional Office 9, ya man issue también con el del Junio 13 el memorandum que ta confirma con el declaración del holiday mañana. Mientras tanto, taas akorda el Department of Labor and Employment na mga employers paga el husto pay o holiday pay na mga empleyado quien ta entra na trabajo durante el holiday. Base na Labor Advisory, necesita paga el mga employers 30% o 30% si non-working holiday, el quien trabaja mga empleyado adentro del 8 oras, mientras el trabajo lampas na 8 oras tiene aumento 30% o se llaman overtime. Mañana ta celebra el mga hermano Muslim con el Amunjadid o Muslim New Year, tiene también 30% aumento na salario del mga empleyado bajo na privado sektor. ¿Cuántos school buildings na syudad necesita ya man retrofit? Aquí otra vez tabira si Marifi Tamayo. Habla el Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Elmir Apolinario que cuántos del mga school buildings na syudad el necesita man retrofit. Resulta según del inspeksyon niya conducida la oficina na mga school buildings para sa BLD structural integrity. Biendaan niya según mga school buildings, por eso necesita ya man retrofit. Pero no hay nombra si Apolinario si onde eskwela mga school buildings. Cosa sa eskwela, sir? Well, sa mga national high schools, tiene kami para kami kasi ma-retrofit kami. Nasa kanil tayo parte ng mga buildings, hindi ka naregla. Pero habla si Apolinario, hindi pwede el gobierno lokal el man retrofit con mga edificio, siendo hindi proyekto del gobierno lokal, sino del Departamento de Educación. Pero ta-coordina ya según ahora el la oficina na DepEd para pwede saber que manera sila pwede solve con asunto. Y ya kami el fondo, pero unfortunately pwede hacer que por causa de el challenge allá, el school building hindi owned by the city government. El dueño de DepEd, so tiene que conviene sa MOA o tiene que el legal document para que manera kami siya hace, no? And that was this challenge presented, and then our attention was called by the finance committee and by the city budget officer on matters of procedure.
procedure. So, kung ari-ari kami kay Manirael, start there, kung ano del dueño del building, y pwede usar fondo del gobierno local para asegurar ese componente. Mientras tanto, y habla si Apolinario, no hay pa el recibí con el endorsement estaba na Consejo Local acerca el demolición del un one-story 6-classroom school building na Escuela Elementaria de Cabaluay. Cita acordaya pidi el Barrio Capitan de Cabaluay, Lester Shason, por medio del un carta el intervención del Consejo Local. Necesite según man demolish con este edificio siendo vendaan ya ita destrozaya. Sila pera receive yun, anda kami, check kami, kapag we will submit our recommendation ko del mayor. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Margada Master, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. And isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día
Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Continúa pa siyempre está con optimismo el capitán del barrio de Kabatangan, Alandagon, que el pursigi siempre el cambiado del City Hall alin di la barangay para sigi también el otro mga ahensya cambia para mas mejora pa el di la barangay development. Dali sigunta continúa el construcción del command center, que donde el manhouse con el City Hall en tal caso. A presente tiempo no hay pa claridad este cambiado del City Hall, siendo nuevo administración también el cinta na mes de Julio. El National Commission on Muslim Filipinos o NCMF tapili descansa el pelea entre Iran y Israel ese tiempo del Hijra a Munjadido Islamic New Year. Aquí el report di Marites Espartero. Taman triste el mga opisyales del National Commission on Muslim Affairs o NCMF con la tensión ta ocurri entre Israel y Iran este tiempo, donde mañana el día la observación na 1447 Hijra a Munjadid o Islamic New Year. Na este obserbasyon o okasyon, todo mga Muslim ta conduci el selama dua as application para na tranquilidad, harmonia y para na buen del un komunidad. Como este tiempo, ta ocurri el tensyon na dos mga nasyon, o hala hindi na mas asegun con este el pone papuego el otro mga nasyon. Ojalá según el ceasefire el prosigia siguiendo mañana el observación del Islamic New Year, que decir nuevo año o new beginning para principia según entrar na primer mes del Islamic calendar, tranquilo y tiene unidad el mga gente, según con Faisal Abdusalam, el jefe del Peace Building and Complete Resolution del NCMF. Al-Munjadid is Islamic New Year. So in this occasion, the Muslims are advised to make a dua, supplication for peace, for harmony, and for good to the community. More on prayer, more on worship to our Creator for us to be what they call this, calm, especially with the event now in the Middle East. Yes. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yung sponsor resolution el Konsehal Jordan Evangelista de la Liga de Barangay, kita expresa su gratitud con el outgoing alcalde Jan Dalipe y outgoing congresista del Distrito 2, Manix Dalipe, por el megaproyecto y tiene el Santa Catalina por medio del iniciativo del hermano oficial. Según con Evangelista, el barrio de Santa Catalina tiene también, según separado, resolución. Recientemente, la administración del alcalde Jan Dalipe ya donó 2 trucks de basura na barrio. Grande ayuda, según este, para solver con el problema de basura na lugar. El congresista Manix Dalipe ya pone también, según sacafondo desde el gobierno nacional para la construcción del 4-story 12 classroom school buildings al Don Gregorio Evangelista Memorial School. This august body expressed its gratitude to the Honorable Mayor on behalf of the barangay government and residents of Santa Catalina for this much appreciated donation. Resolved further
that copies of this resolution be furnished to the Barangay Government of Santa Catalina and other pertinent offices. Ya espanta el mga residentes na Highway del Zone 3 Barangay Culianan por causa na aksidente del un SUV alas 2 del madrugada en Dirantes. Este color maroon SUV el ya enderezan na un shop na Costado del Camino y Ameria el 4 Reda por causa na impact del este aksidente. Mga personajes del barangay na liderato del Kapitan Mark Alviar Saavedra, rescue teams del Culianan Fire Station y mga pulis na maayudahan para asesale con el mga biktima adentro del SUV. Aparece que estos mga 9 mga biktima, todo mga jovencito estaba nakabaluay, pabulbida asigun na pasunangka. Ore según este SUV, iya man overtake con otro vehículo pero no hay más para controlar. En manivela, iya man baliskat y entra mismo na un shop na Costado del Highway. El medical team iya responde na lugar y dayo niya asisti. Ilaba ko na mga biktima, jovencito na mismo ospital. Buenas noches, taki al diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el continúa pa siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms, donde leva el mga scattered rain showers y también el maescura na tiempo. Mayor parte del costa este, el experiencia también el mal tiempo. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice popular. Magpindo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. El gobierno local taplanya ahora instala alarm system na mga Rio donde resyo subi el agua para poder alertar con el mga vivientes en tal caso tiene Grande Avenida el Abaja. Este equipo ta suena que señal para man mga vivientes prepara si necesita man evacua o observar el tiempo siendo Grande Avenida el Esperanza Abaja. El tiempo ahora no puede más kita habla si que modo. Na pueblo bien caliente el agua o caliente el sol pero bien alto el agua na Rio por causa na monte bien fuerte el ulan. Del pasado día bien caliente el sol pero na yaman avenida na San Roque por causa na ulan. Del lunes na Culianan ya subí también el agua na mga residencia por causa también con el ulan na monte pero na pueblo bien seco. Kami na dateline sa Zamboanga at soporta con este movimiento siendo ese el puede ayuda a salvar el vida del mga gente, particular aquellos na queda na Cantoy Rio. So, puede evita, una vez bien dormido kita, después gali, el agua ta subir na di aton casa y afuera bien grande el avenida. Pero si tiene alarm system que 24 horas operasyon, de noche o madrugada, mediodía o tarde, basta suena, quiere decir grande el posibilidad, grande el avenida ta Abaja. Bueno si kay proactive el movimiento y hindi reactive que firme kita o firme na mga suseso o firme na mga suseso o hala también ese mga ekwipo si tali insulaw, hindi ruba y vende na junk shop. Tiene esa razón porque yapone y debe mismo mga gente y residencia na lugar debe siya i-protege para hindi el ruba. Magabisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, junio 25, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5.